Hoy por la mañana, el presidente López Obrador respondió a un comunicado, a un desplegado de 650 comunicadores y comunicadoras, entre comillas, intelectuales, ¿no? Esa palabra, tengo como ciertos asteriscos o puntos que me gustaría comentar, pero bueno, donde dicen como tal que se está vulnerando la libertad de expresión en México y que en el fondo se está poniendo en peligro la democracia en el país a través de la represión o limitación de la libertad a partir del presidente. Entonces vamos a ver la respuesta que hizo López Obrador y después nos vamos al documento como tal, a los argumentos que presentan y vamos a validar y probablemente, no, muy seguramente, spoiler alert, a refutar varios de los argumentos que se presentan a través de este desplegado. Este es López Obrador comentando la cuestión. Todo este grupo pues siempre apoyó la política neoliberal. Digo, antes de ello estaba comentando una noticia del Reforma, ¿no? El encabezado sensacionalista, pero bueno, aquí es donde empieza a hablar del comunicado y del desplegado. Y ahora se sienten ofendidos. Sí, cuando deberían de ofrecer disculpas. Porque se quedaron callados cuando se saqueó al país. Y luego, es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno. Ya lo dije y lo repito, a Letras Libres de Krause le compraban prácticamente toda la edición, la compraba el gobierno. La revista Nexos también, mes con mes, 7,000 ejemplares les compraba el gobierno. Y yo entiendo, 5 sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público, pues los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie. Van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios. No es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Gutiérrez Vivó, que censuraron a Carmen Aristegui, pero además que mantenían una política de control absoluto a los medios de información. Esta respuesta dura un poco más, pero que creo que se entiende, ¿no? El gesto del presidente. Se dice, pues claro, ¿no? Ahora están inconformes, ustedes serán los beneficiarios de los gobiernos anteriores y pues ahora que no lo son, pues se incomodan, ¿no? Que, sin duda, habla de los motivos y compartiría esa realidad que explica el presidente sobre la motivación de esta gente de escribir el desplegado en particular. Ahora vamos a ver qué dice el desplegado y atender ¿no? la sustancia de la tesis que presentan, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Bueno, lo voy a... ¿no? Esto es exactamente lo que presentó el presidente de la República. Hoy vamos a hacerlo un poquito más grande para leerlo acá. Es en defensa de la libertad de expresión. La libertad de expresión está bajo asedio en México, ¿no? Con esto empiezan. Con ello está amenazada la democracia. Esta es en el fondo la tesis que proponen. El gobierno está amenazando la libertad de expresión y por lo tanto se pone en peligro la democracia de este país.
Yo de entrada, yo me preguntaría, ¿cuál democracia, cabrón? México está en pañales con la democracia. Quizá en 2018 es la primera vez en la historia moderna del país, o sea, por lo menos los últimos 80 años, en que se ha ejercido la voluntad popular de las personas. Y eso a medias, ¿no? Eso a nivel federal. Pero sabemos que los fraudes que sucedieron flagrantemente en el Estado de México, por ejemplo, las irregularidades que hubieron en Puebla. Entonces, ¿a cuál democracia se refieren, cabrón? O sea, 2006, el fraude de Fox y Calderón, 2012, el fraude financiero de Peña Nieto, que hoy nos estamos enterando, ¿no? Que venían dinero del extranjero, dinero mal habido, dinero del narco, dinero de gobiernos estatales empujados a las campañas políticas, ¿no? A la campaña política de Peña Nieto. Entonces, ¿cuál democracia? Pero bueno, dicen, el presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. En este sentido, pues no creo que está en el todo incorrecto decir que son adversarios. O sea, ellos mismos se deben identificar y se identifican a través de este documento como adversarios del gobierno, ¿no? El Reforma es orgullosamente hoy el periódico, ¿no?, que es punta de lanza de la oposición al gobierno actual. O sea, entonces, digo, o sea, pues claro que son adversarios políticos, ¿no? Y el presidente hace una distinción clara, o sea, cada vez que menciona esta palabra, son adversarios a vencer, no enemigos a destruir, ¿no? O algo así, hace con este juego de palabras. Al hacerlo, agravia a la sociedad. Digo, en este caso, o sea, güey, ¿a cuál sociedad, güey? O sea, si es a la sociedad corporativa, elitista, a la socialité con la que se mueven y se manejan estas personas, pues definitivamente agravian a esa sociedad, ¿no? Pero que la gente, ¿no?, la gente de a pie se sienta agraviada por criticar la Reforma. O sea, es más, yo no conozco de alguien en la calle, ¿no? O sea, que esté suscrito a la Reforma, ¿no? O que compre la Reforma. Entonces, que agravia a la sociedad. O sea, al contrario, o sea, el presidente en turno, digo, tiene todavía mucho capital político y un enorme apoyo de la sociedad. O sea, ¿no?, las encuestas lo han puesto siempre por encima del 50%. Y es más, ¿no?, el Reforma hace unas semanas se regodeaba, ¿no?, porque decía, López Obrador ha perdido popularidad, ¿no? Del 80% con el que empezó, bajó a 70% y hoy está solamente en 58%, ¿no? Pues cabrón, todavía es 58%, güey. O sea, 58 es muchísimo, es mayoritario. O sea, ni siquiera es, o sea, bajo sus encuestas, que no habrá que ver la fiabilidad, ¿no? Y qué tan rigurosas son esas encuestas. Normalmente las encuestas de Reforma, de Financiero, son serias, por lo menos, ¿no?, tienen criterios metodológicos bastante bien establecidos, pero aún así, o sea, dentro de sus encuestas, tiene apoyo mayoritario, cabrón. Entonces, que agravie a la sociedad, o sea, me parece, no sé, pues como tal una mentira. Degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. En este sentido, yo sí podría darle la razón en este parafito en particular. Porque hay una disparidad de poder, solamente por eso. No son periódicos chiquitos, no son intereses pequeños los que defienden, al contrario, ¿no? O sea, en muchos sentidos son grandes intereses económicos los que están detrás de este tipo de cuestiones, pero aún así no se compara con el poder del Estado. Entonces, que un presidente casi todos los días esté señalando a un periodista, ¿no?, en el caso de Loret de Mola, por ejemplo, ¿no?, o a un periódico como lo es el Reforma constantemente, pues tampoco abona a la discusión, ¿no? Como lo acaba de ser el presidente hoy en la mañana.
Pero bueno, el presidente profiere juicios y propaga falsedades que siembran el odio y división en la sociedad, ¿no? Vamos a ver qué más dicen. En la sociedad mexicana, sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amados judiciales a los medios y publicaciones. Pues güey, o sea, lo que se ha dado, según yo, no son aclaraciones al uso, ¿no? Y al reparto de recursos a partir del Estado hacia las distintas publicaciones. O sea, el préstamo de la banca de desarrollo al financiero, por ejemplo, eso es un sinsentido. Como tal, nunca debió existir. Se está cuestionando lo que debe cuestionarse. El caso no, lo que acaba de decir, o sea, letras libres, de nexos, pues ahí está, ¿no? O sea, es la realidad material en la que vivían no estas cuestiones. O sea, no está diciendo alguna mentira, hay pruebas, se están investigando, ¿no? Como se dice, ¿no? Con los pelos de la burra en la mano, cabrón. Entonces, bueno, ¿qué opino de todo esto? Digo, un poco en el contexto más general. O sea, yo no veo mal, al contrario, o sea, que existan definiciones políticas. O sea, que estos comentócratas, ¿no? Entre comillas, intelectuales, que por cierto creo que deberíamos tener una vara más alta para usar ese término, ¿no? Intelectuales, y periodistas, o sea, no pasa nada que se definan. O sea, no, pues yo estaba cómodo y yo quiero que regrese el otro régimen, ¿no? El autoritario, el que sí censuraba. Y es más, o sea, más adelante se pronuncian, ¿no? A favor del feminismo, que el presidente ha sido insensible con estos temas. Y aquí lo hemos dicho, ¿no? Y lo seguiremos diciendo. En esto tienen razón. O sea, el presidente, no, les voy a leer el párrafo, ¿no? Rápido. El presidente ha despreciado, esto es lo que dicen a través del comunicado, la lucha de las mujeres y el feminismo. Ha despreciado también el dolor de las víctimas por violencia. Desprestigiado o desestimado los reclamos ambientalistas. Ha lesionado presupuestalmente a los órganos autónomos. Ha tratado de humillar al Poder Judicial, ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Digo, salvo lo último, ¿no? De la libertad de expresión, tiene razón. El presidente no ha sido fundamentalmente distinto a los anteriores gobiernos en temas ¿no? de derechos humanos, de la lucha de las mujeres, ¿no? Que digo, a la gente se le olvida, pero antes de la pandemia eran la principal fuerza social, o sea, la principal lucha social más organizada, más generalizada, más vocal, más vocífera y que estaba logrando resultados materiales más consistentemente, era la lucha de las mujeres, que además es una lucha social, es una lucha de izquierda, es una lucha de abajo hacia arriba. Y el presidente, como es una lucha ahora que le corresponde a él atender y que el reclamo es hacia él, frecuentemente ha menospreciado, ¿no? O socavado la legitimidad de este tipo de luchas, también en lo ambientalista. Esos son reclamos legítimos, pues, pero que lo hagan estas personas, o sea, eso es lo que me parece ridículo, cabrón. O sea, ¿cuándo estuvieron, ¿no? Krause y Denise Dresser y ¿no? Aguilar Camín, o sea, Claudio X González, cabrón, ¿no? Estoy repasando algunos de los nombres que están acá, ¿no? Raúl Padilla, ¿no? López Ayón, José Antonio Crespo, o sea, Bartra, ¿no? Francisco Valdés Ugalde. ¿Cuándo estuvieron estas personas cerca ¿no? A nivel de pie, pues a nivel de cancha, con las personas, con los reclamos, con las organizaciones? O sea, no estuvieron nunca, cabrón. Entonces, que ahora, ¿no? Ellos se traten de trepar en la ola, ¿no? En los movimientos sociales, porque les conviene, porque esos movimientos están reclamando a López Obrador. Ah, alguien le reclama a López Obrador, yo voy, ¿no? Yo me sumo y o sea, güey, es absolutamente incongruente, ¿no? ¿Y dónde estuvieron, ¿no? Como bien apunta el presidente, ¿dónde estuvieron con la represión de Vivo, ¿no? La represión de Carmen Aristegui, de Lidia Cacho, o sea, no estuvieron nunca, al contrario, estuvieron
en el lado opuesto, ¿no? En el lado del poder, estuvieron menospreciando esas luchas. Entonces, bueno, o sea, como decía, hay ciertos párrafos rescatables de lo que está pasando, ¿no? En la realidad del país, pero que a ellos y a ellas no les corresponde ser los mensajeros, güey. O sea, hay que identificar y hay que separar el mensaje de los mensajeros, ¿no? O sea, en este caso me parece que no tienen absolutamente ninguna legitimidad, ¿no? Ni moral, ni social, ni política, como para, ¿no? Abrazarle estas banderas, ¿no? De luchas sociales y de luchas, o sea, cabrón, pues, o sea, no estuviste ahí, güey, ¿no? Ahorita que te conviene políticamente para tirarle pedradas al adversario político, entonces sí te trepas, ¿no? En la lucha. Pero cuando era difícil, cuando sí había represión, tú estabas del otro lado, estabas del lado del opresor y estabas echándole porras y estabas minimizando y estabas omitiendo las luchas sociales en la cobertura o minimizando, o sea, no sé, incongruencia en muchos niveles. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el comentario. Voy a dejar un enlace en la descripción del video para que puedan checar el texto completo y las signatarias, ¿no? de este documento para que ustedes hagan su propio juicio. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir y toda la cuestión, suscribirse, comentar y nos vemos hasta la próxima.